¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente aquí en ON24 vamos a seguir analizando novedades y curiosidades impositivas. Ustedes saben que estamos próximos a festejar el Día de la Independencia Tributaria. Ese día más o menos oscila entre el 19 de junio y el 20 de julio. Estimamos que en esta semana se debe cumplir justamente el Día de la Independencia Tributaria. No es un día fijo, pero ese día significa que usted deja de trabajar desde el 1 de enero para pagar impuestos. Es decir, que usted comenzó a trabajar el 1 de enero hasta esta fecha, nada más que para pagar impuestos. Recién va a poder disfrutar del dinero que usted gane de aquí a fin de año. Lamentablemente hay países, este país es un país caro, ahora vamos a explicar por qué, y hay países que obviamente el Día de la Independencia lo festejan mucho antes, ¿no? Pero claro, Argentina, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial que se llama Paying Taxes 2018, Argentina está en el segundo lugar del país que más impuestos tiene. Hay un pequeño país en Sudáfrica que se llama, cerca de Madagascar, que se llama Isla de Comoros, cerca de Sudáfrica, mejor dicho, ¿no es cierto? No, la isla de Madagascar, que es el primero. En Argentina se requieren 312 horas anuales para liquidar impuestos, o sea, aproximadamente 39 días hábiles. Y estamos hablando de lo que la semana pasada comentábamos, de que estamos contando cerca de 96 impuestos, 95 impuestos, y siempre la imaginación apunta a algún impuesto nuevo. Por eso a veces hablamos directamente de los 100 impuestos que castigan a los argentinos. Hay un análisis muy bueno hecho en el libro de Antonio Margariti, que se llama Impuestos y Pobreza, donde se analizan pormenorizadamente el impacto que tienen justamente los impuestos en la República Argentina. Nosotros, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Cuando nos encontramos con una altísima presión tributaria. Fíjense, yo hice el comentario en una de las últimas reuniones referido a la forma en la que se cobran los impuestos. Hacía referencia justamente a ese supuesto diálogo entre Colbert y Mazarino, en donde decían que hay que cobrarle más impuestos a la clase media, que es la que más se esfuerza por permanecer, no caer en la pobreza, aspirando a ser rico. Y Colbert todavía era mucho más duro, porque esto no fue un supuesto diálogo, sino que fue una afirmación, donde le explicaba al rey Luis XIV que había que cobrar los impuestos como desplumar a un ganso, decía. Había que hacerlo de a poco, sacarle las plumas de a poco, en distintos lugares del cuerpo del ganso, de manera que no fuera muy fuerte el graznido cada vez que pudiera, pero eso le permitía sacarle la mayor cantidad de plumas. Al argentino nosotros prácticamente con esta enorme cantidad de impuestos estamos pareciéndonos a un ganso, ¿no? Y esto lo digo porque no tenemos solución. Uno está viendo de que hablamos de reformas, de reducción de impuestos, pero no son inmediatas. La última reforma impositiva que tuvo sanción el año pasado, fin del año pasado, va a tener vigencia la efectiva en forma paulatina y de aquí a 4 o 5 años. Es decir, no es nada inmediato. Mientras tanto, el escenario va cambiando muy lentamente. Yo comprendo que las necesidades presupuestarias, que cubrir el déficit fiscal, sabemos que tenemos un déficit muy costoso, muy elevado, porque tenemos un alto gasto público que no se ha podido reducir. Y eso implica un sacrificio enorme que se le pone a la población, ¿no? Los argentinos en ese sentido, por eso se habla mucho de que si todo el mundo pagara, que hay un alto nivel de evasión. El administrador federal en un reportaje el fin de semana dijo que se estima la evasión en un 30% o más. Lo que pasa es que hay, sinceramente, y no por justificarlo, hay actividades que si no quedan fuera del marco impositivo no pueden subsistir. No pueden mantener una empresa pequeña, mantener todo el personal y pagar todos los impuestos. Y no estoy justificándolo. Lo que quiero decir que hay un sector que debe ser comprendido porque da trabajo, porque mueve la economía y porque, aunque sea en poca medida y sin pagar impuestos, también contribuye al desarrollo del país. No es tan estricto de que todo el mundo tiene que pagar, siempre tiene que haber un margen de tolerancia para poder cubrir justamente eso. Es preferible muchas veces alguien pequeño que trabaje y no pague impuestos, porque por lo menos está trabajando y por lo menos da trabajo, a aquel caso en el cual directamente, si tiene que pagar todo, no funciona y tiene que cerrar. Ustedes lo saben muy bien, lo escuchan a diario, que hay personas que dicen yo tengo que pagar todos los impuestos, me fundo. Y es la verdad, no justificamos nada, pero esa es la verdad. ¿Qué situación es la que está pasando ahora en Santa Fe? Para no ser menos, para no quedarnos atrás de todo lo que está pasando, Santa Fe
la provincia de Santa Fe, a pesar de que existe una mesa de análisis tributario formada por entidades representativas de la producción de Santa Fe, un poco así, sin tener en cuenta, es que se había acordado tratar de consensuar con estas entidades alguna presunta reforma impositiva, argumentando que las cosas habían sido debidamente aclaradas en periodos anteriores, en reuniones anteriores. Dio entrada con un proyecto firmado por el gobernador a la legislatura el día 13 de junio a un proyecto de reforma impositiva de ingresos brutos y de sellos. Todo parece muy claro, todo pareciera como que está dentro del consenso fiscal, que está dentro de lo que se acordó, pero no es así, por lo menos por lo que dice el proyecto. Tengan en cuenta ustedes que cuando se acordó el consenso fiscal y la reforma impositiva del año 2017 en Santa Fe, se dijo que si la presión impositiva global de una empresa, que podía no ser ni micro ni mediana empresa, sino una gran empresa, tenía una carga fiscal superior a la que tenía con el régimen anterior, podía hacer una presentación al Estado para solicitar de que la carga tributaria se mantuviera en los niveles anteriores. Porque todo esto está en una línea, acuérdense, donde hay una convergencia para que en el año 2022 desaparezcan ingresos brutos y sellos. Sin embargo, en este proyecto que se acaba de enviar hace un mes ya prácticamente, lo mandaron el día 13 de junio a la legislatura santafesina, proponen eliminar la alícuota reducida del 50 por mil, del 0,5 por mil, mejor dicho, 0,50, a una serie de operaciones agropecuarias que tenían que ver con el sector primario de la actividad nuestra, en la medida que esos contratos se pudieran sellar en la Bolsa de Comercio o de acá de Santa Fe o de Rosario. En este proyecto lo que pretenden es que tributen la alícuota general del 1%, con lo cual el sector productivo va a haber incrementado el costo de sus contratos en un medio punto más, ¿no es cierto? En vez de pagar el 0,5, le van a cobrar el 1. Lo mismo sucedió con operaciones vinculadas con horticultura, fruticultura y floricultura en las liquidaciones de compra y venta. También le elimina la tasa reducida del 3 por mil, que era una ventaja por ser actividad primaria de gran expansión productiva. En la medida, por supuesto, que se sellara en la Bolsa de Comercio, iban a tener una de las bolsas y van a pagar el 3 por mil. Con esta reforma la pretenden llevar directamente al 1% o al 10 por mil. O sea, ¿qué estamos hablando acá? De aumento de la presión tributaria sobre determinados sectores. No estamos hablando de ningún consenso fiscal ni nada. Acá los contratos sellados van a costar lo mismo en cualquier lugar. La bolsa le daba el privilegio, la posibilidad, más que un privilegio, de hacerle ahorrar costos, dados que los productos que se venden tienen precios inelásticos. Es muy difícil fijar un precio de mercado, entonces el ahorro estaba teniéndose por una disminución del precio del costo del sellado. Lo van a perder si la reforma sale. En cuanto a ingresos brutos, acá juega el consenso fiscal, se toman algunas medidas de proyectos de aumentos, por ejemplo. Todo aquello que sea actividad de intermediación en la provincia de Santa Fe, que se perciban comisiones, bonificaciones, o intermediarios de títulos, están viendo acá en la imagen cuáles son las actividades, le elevan la alícuota del 4.5% al 5%. Todo acto, por supuesto, siempre estamos hablando, realizado en la provincia de Santa Fe. A los acopiadores de productos agropecuarios los incluyen también en ese aumento. Se le propone una rebaja del 5,5 al 5 para esas actividades cuando estén realizadas fuera, se realizan por contribuyentes que están fuera de la provincia de Santa Fe. Acá la reducción la tienen los que son de otra jurisdicción, pero las de Santa Fe se lo aumentan. Después hay un tema importante, se elimina la exención del impuesto a las operaciones que estaban exentas sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos por la nación, provincia o municipio. Así como ajustes de corrección monetaria, o sea, los ajustes por actualización, por diferencia de cotización o por variación del valor de la moneda. Y se elimina la exención de las operaciones sobre obligaciones negociables. ¿Qué le quiero decir con esto? Acá se le quitó la exención. Estaban exentas, se le quita la exención. O sea, es un aumento también de la presión tributaria y de algo que no está grabado. En el transporte de carga y de pasajeros,
salvo aquellos casos que están expresamente exentos, se le pretende aumentar la tasa del 1.5 al 3% para el transporte de carga y pasajeros cuando se utilicen vehículos radicados en la jurisdicción Santa Fe. Acá hay un tema muy importante. Transporte de carga con vehículos radicados en la provincia de Santa Fe. Pasan del 1.5 al 3%. ¿Quién va a pagar, si esto sale, ese 3%, ese 1,5 más para llegar al 3%? ¿Lo va a pagar la empresa de transporte? Va a ser el costo del flete, y eso va a repercutir sobre el productor agropecuario que tenga que hacer el transporte de la mercadería, o quien sea que tenga que transportar mercadería, ya sea el exportador o quien fuere. Eso es consenso fiscal. Las empresas tendrían, si no son ni micros ni pequeñas empresas, tendrían que hacer una discusión para determinar si les corresponde seguir pagando el 1,5 porque la tasa global de impuesto es más cara. O directamente esto es un aumento de algo que en definitiva significa aumentarle la presión. Inexplicablemente le bajan del 4,5 al 3 para el transporte también de carga y pasajeros cuando los vehículos estén radicados fuera de la provincia de Santa Fe. Les quiero aclarar que Santa Fe tiene además para el transporte un costo altísimo, que no es solamente ahora este incremento pretendido de ingresos brutos, sino también el costo altísimo que tiene la radicación en Santa Fe y el costo tributario de la patente automotor de los vehículos de transporte. Un tema que tiene que discutirse y analizarse realmente en el seno seriamente, para tratar de hacer equitativa que el costo de patentamiento y de la radicación en Santa Fe no sea tan disímil con otras provincias, con otras jurisdicciones. Se reduce la alícuota del 4,5 al 4 para la producción de electricidad y gas. Y si fuera poco, a una enorme cantidad de actividades muy largas, no las podemos enunciar, están en el proyecto. Ninguna impacta en forma directa sobre la canasta familiar. La verdad que no son directamente sobre la canasta familiar. Pero sí sobre el costo de determinadas actividades que uno se plantea, ¿a quién le afecta? Y le afecta a que quiera ir a un salón de belleza, le afecta a que quiera ir a una peluquería, le afecta a una serie de actividades que uno dice, bueno, podríamos admitir y suponer que esos que paguen un poco más, bueno, eso le va a aumentar el costo del servicio, por supuesto. Quiero que ustedes tienen claro que cuando se aumenta un impuesto, no lo paga el negocio al cual le aumenta el impuesto. Él lo único que hace es depositarlo. El costo del impuesto se lo cobra el usuario, el consumidor, ¿cierto? Así que sepamos a dónde impacta esto. Pero hay un tema importante que destaco. También se aumenta el costo del seguro de vida, que ya de por sí es costoso en Santa Fe por el valor que tiene el impuesto de sellos, que es carísimo sobre el valor el que se le cobra por las pólizas, porque inclusive se cobra por cada renovación. Y por capital asegurado y por cada renovación. Ahora se le incorpora también ingresos brutos, se le aumenta la alícuota del 4 al 4,5%. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? A mitad de año, no esperamos que llegue el fin de año, a mitad de año ya la provincia de Santa Fe, previendo dificultades que va a tener para poder llegar hasta fin de año por su elevado déficit fiscal que tiene Santa Fe también, porque tiene un costo muy importante, tiene un costo social importante. También echa mano a estas pequeñas cosas que, a decir por los funcionarios, como que no es más que una equiparación con el consenso fiscal. Nosotros, como lo vemos, como un aumento nuevo de la presión tributaria. Así que, estimados amigos, sepan ustedes muy bien que la inspiración de Colbert, a la cual venimos mencionando, sigue siendo el maestro de cabecera de todos los que de alguna u otra forma tienen que regular la materia tributaria en la República Argentina. Y les reitero lo que les dije al comienzo, como estamos en la semana donde en la que transitamos el Día de la Independencia Tributaria, no me queda más remedio que desearles a todos feliz día de la Independencia Tributaria. Nos vemos la semana que viene.